Vida para Todos presenta Mensajes de Vida con el pastor Silvano Cáceres. Palabras de reflexión bíblica para nuestra vida cotidiana, en vivo desde una de nuestras celebraciones. Abrí tu Biblia en el libro de Hechos. Si tenés lapicera y papel te lo recomiendo, porque vamos a sumergirnos en la palabra de Dios. Hay una profunda convicción de parte de Dios para este tiempo, para la iglesia. Así que vamos a pedirle al Señor que nos lleve a un nivel mucho más profundo del conocimiento de Dios. ¿Cuántos quieren tener un nivel más profundo del conocimiento de Dios? Si yo le pregunto, ¿conoces a Dios? Sin miedo podría decir, sí, conozco a Dios. Pero como Dios es infinito y es Dios, necesitamos cada día conocerle en una nueva dimensión, en una nueva esfera espiritual, para que Dios haga su obra en nosotros, se manifieste en nosotros tal cual el Señor es. Dice el libro de los Hechos, capítulo 10:30, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Lo leemos juntos. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Será por eso que San Pablo, al ver a Jesús y al imitar a Jesús, habrá escrito a los Corintios esta escritura que dice, pero gracias doy a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento? Pablo estaba diciendo que los que hemos creído en Jesús tenemos un aroma y un perfume que se deja sentir y ver en el medio en que nosotros nos movemos. La pregunta sería, ¿se respira a Jesús cuando está alguien cerca tuyo? ¿Se respira a Jesús en el ambiente de tu casa? ¿Se respira a Jesús en tu estado de ánimo? ¿Se respira a Jesús en la manera que vos hablás? Él también a los colosenses les dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Llenos del conocimiento de Dios. Hoy vos como creyente, yo y juntos como iglesia, necesitamos conocer a Dios. Necesitamos conocer la profundidad de su presencia. Necesitamos transferir ese conocimiento a nuestros hijos para que tus hijos no vengan a la iglesia de un Dios desconocido, del Dios de papá y mamá, del Dios de los abuelos, sino que el Dios que está en este lugar sea un Dios que le imprima conocimiento, una experiencia genuina con Dios. Si a usted le saca ese conocimiento, esa experiencia de Dios a la iglesia termina siendo el club de barrio, termina siendo la mejor institución, pero la iglesia se empieza a secar, tu vida espiritual, y por último, al final todo se desarma o vivimos una vida religiosa con pasividad y con el desperdicio del propósito de Dios para la iglesia. Por eso es posible conocer o saber de Dios, pero no tener conocimiento genuino de Dios. Y a Dios hay que conocerlo. En primer lugar debemos conocer al Padre. Diga, conocer al Padre. Es fundamental para conocer a Dios, conocer el Dios triunitario, el Dios de la Trinidad. Cuando alguien me conoce a mí, me puede conocer desde 3 lugares, porque hemos sido creados por Dios a imagen y semejanza de Dios. Yo soy el cuerpo que ven, lindo, feo, como sea, pero acá está, esta es mi persona. Pero también hay un ser racional, emocional que habita en mí, y esa es mi persona también.
O sea, alguien conoce a alguien determinado y dice, esta persona es así, piensa así, se mueve así, es su persona, es una faceta de la misma persona. Pero también soy un ser espiritual, como vos sos un ser espiritual, tenemos la capacidad y la naturaleza de Dios para poder relacionarnos con un Dios espiritual. Entonces, para tener un conocimiento completo, cabal de quién es Dios, debo en primer lugar tener la experiencia de conocer a Dios el Padre. Porque el que me envió conmigo está, dijo Jesús. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Me conmueven estas palabras. Está hablando de una relación genuina, íntima con el Padre. Jesús vivía en una perfecta armonía y caminaba y se movía en una conexión directa con Papá Dios, con el que lo había enviado. Ese Jesús enternecido, hecho hombre que vino a la tierra, estaba totalmente ligado con su Padre. Y él dijo, mi Padre nunca me ha dejado. Y ahí por ahí tenés un gran problema, porque dice usted, mi papá a mí me dejó o tuvo una historia bastante desgraciada. Pero tengo una buena historia, es que fuiste pensado por un Padre Celestial que va más allá de tu naturaleza humana, que Él te pensó y que dice que nunca te voy a desamparar, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Hay un papá con brazos abiertos que espera abrazarte a vos y acompañarte el resto de tu vida. ¿Es buena noticia o no es buena noticia? Porque nadie elige en el lugar que nace y con la persona desde donde uno nace. Pero sí podemos decidir entablar una relación íntima con nuestro Padre para vivir para el agrado de Él. Es más, Jesús dijo acerca de esa relación, mi Padre y yo somos uno. ¡Wow! Estaba Jesús y vino un religioso y le dice, ¿cómo puedo yo heredar la vida eterna? Nicodemo vino de noche y se suponía que sabía todo, era un maestro de la ley, un fariseo, una persona capacitada en todo lo que era el conocimiento de Dios, al menos racional. Y se acerca a Jesús y Jesús le dice, está todo bien Nicodemo, pero tenés que nacer del agua y del espíritu, tenés que volver a nacer. Significa que nosotros podemos tener, muchachos, una experiencia racional de Dios, una información de Dios, una cultura cristiana que nos acerca a Dios, pero debemos conocer a ese papá del nuevo nacimiento. Vos, le está diciendo en otras palabras Jesús a Nicodemo, tenés que conocer a Dios papá, tenés que nacer del agua y del espíritu. Este sabía de Dios racional, pero necesitaba conocer al Dios papá, al Dios padre. Por eso hay un Padre que siempre tenemos que conocer en Dios. Y qué bueno es tener lo que hemos podido disfrutar, la presencia de un Padre. Todavía me gozo de ver a este hombre de Dios, Sebastián, entrando sin Rosita, pero fiel acá, papá, el Padre. ¿Y cuántas experiencias uno adquiere con el tema del papá? Quiera o no, esa experiencia, para bien o para mal, nos va a acompañar toda la vida. Muchas veces es gratificante, muchas veces vamos a batallar toda la vida por nuestras experiencias con esa área de nuestra vida. Yo recuerdo que el tema de que me guste viajar y moverme empezó desde muy chiquitito. Yo soñaba mirando películas y diciendo, si este lugar existe, ¿por qué no poder visitarlo? ¿Por qué no conocerlo? Pero era medio prematuro lo mío. A los 14 años, me llega un pasaje gratis del hijo de un pastor amigo de la ciudad de Villa Ángela, Chaco. Una locura. Y yo ilusionado, papá, está el pasaje, quiero ir. 14 años, evidentemente la caja pastoral no daba para mucho y mi papá dice, yo quiero que hagas el viaje. Ese apoyo del padre, impagable. Ahora, para ir a Buenos Aires no había plata para el pasaje. Fuimos a una empresa de transporte de un señor conocido, le hicimos dedo en el galpón y dijo, mañana a las 3 de la mañana salimos a Buenos Aires. Llovía, estaba muy feo y ahí va el camionero, mi papá y yo con 14 años y una valijita chiquitita. ¿A dónde? A Buenos Aires.
Pero no había la autopista que ahora tienen los que vienen de Capital, ni nada de eso. Yo no sé por dónde entraba este señor. Había lugares que daban miedo en Buenos Aires, lloviendo y de noche. Sin embargo, mi papá estaba al lado. ¿Cuál era el problema? Esa seguridad, ese acompañamiento. Tenés el padre sentirse seguro. Y él no me llevó a la terminal, no existía. O sea, yo vengo del siglo pasado, chicos. Entonces había que ir a Plaza 11. ¿Se acuerdan que alrededor estaban las distintas compañías? Y tomamos la internacional. Tomé, porque mi papá no sé cómo volvió, si a dedo o lo que sea. Pero la experiencia del padre al lado fue una experiencia de seguridad, de acompañamiento. Y es lo que Dios quiere hacer con nosotros, y eso realmente es un bálsamo para nuestra identidad, para nuestro ser, que papá Dios siempre está con nosotros. Pero ¿sabes qué he encontrado hablando de papá? Es que a la larga, fíjense que ustedes se sienten más jóvenes que el padre, lógicamente. El padre mayor, mis hijas me lo están recordando muy seguido, se empieza a tunear un poco para compensar el paso de los años. O sea, las mujeres tienen un poquito más de pelo, por ejemplo, entonces pueden pintarse, despintarse, tienen un montón de cosas para hacerse. Los varones no, nos afeitamos y medio que ahí nomás. Así que el paso del tiempo hace que el padre tenga una fisonomía muy particular y el joven de niño pasa a adolescente, ya empiezan a hacer tubos, empiezan a... Bueno, todas esas cosas que hacen los jóvenes porque están, como decimos en Argentina, bien facheritos, ¿no? Ahora he encontrado que a medida que pasa el tiempo, los jóvenes también crecen, cada vez nos parecemos más al Padre. Pero pasa el tiempo y a la larga, fíjense, que vamos como tomando esa fisonomía. Cuanto más caminamos con papá, más nos parecemos a papá. Y fíjense, pobre de ustedes, no sé qué recuerdo tienen de Sebastián, pero cada vez me voy a parecer más. Ya viene pintando el pelito blanco, pero este pelo vamos a tener al final de todo, ¿no? ¿Sabe que cuando nosotros conocemos al Padre, conocemos el nuevo nacimiento? Por eso conocer al Padre es volver a nacer. ¿Tenés a Jesús? ¿Tenés a Dios como Salvador de tu vida? Hay que nacer de nuevo, conocer a papá. La segunda dimensión para conocer a Dios, crecer en el conocimiento de Dios, es conocer al Hijo. Diga, conocer al Hijo. Primera Juan nos dice, y también sabemos que el Hijo de Dios ha venido, que nos ha dado la capacidad de conocer al Dios verdadero. Nosotros vivimos unidos a su Hijo Jesucristo. Él es el Dios verdadero que da la vida eterna. Nosotros cuando conocemos a Jesús, conocemos a Dios. Cuando tenemos un encuentro con Jesús, es un encuentro para salvación, es un encuentro para propósito. Quien ha visto al Hijo ha visto al Padre. Conocer a Jesús es meternos en la dimensión de Dios, porque Él es el único camino al Padre. Si conocemos a Jesús, tenemos un encuentro genuino con Dios y eso nos cambia la vida. Estaba el centurión romano frente a la cruz y dice la palabra de Dios con esta crónica, dice que el centurión estaba delante de Jesús viendo que había expirado, había muerto así clamando y dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Frente a la cruz, frente al sacrificio, frente a la muerte, este centurión incrédulo y alejado de la protección y relación con Dios, él da esta proclamación, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y para encontrarte y conocer más a Jesús, tenés que encontrarte con su muerte y también con su sacrificio. Cuando conocemos al Hijo, conocemos a Dios acercándose a nosotros, pagando precio por nuestros pecados y brindándonos una nueva vida. Pero el énfasis que yo quiero hacer en esta mañana para la iglesia es la tercera área de conocimiento, es conocer al Espíritu de Dios. Diga, conocer al Espíritu de Dios. Y una vez más, cuando uno conoce a una persona, hay grados de conocimiento. Un saludo puede hacer que nos demande para nosotros
un nivel de conocimiento muy ínfimo, pero ya en algo lo conocemos su nombre. Ahora, a medida que aprendemos a caminar juntos y más nos relacionamos con esa persona, tenemos una dimensión mucho más amplia de quien nosotros creemos que ya es conocido. De hecho, en los matrimonios tenemos un gran problema porque nosotros no damos la capacidad de sorpresa. Decimos, ya conozco a mi esposo, ya conozco a mi esposa, y nos perdemos esa capacidad de decir, opa, acá hay algo distinto, hay algo que yo desconozco. Y cuando más compartimos, más redescubrimos cosas que hacen que nuestro conocimiento de esa persona sea mucho más rico todavía. ¿Sabes que había una iglesia, unos creyentes que habían conocido a Jesús? Eran parte de la iglesia, estoy en Hechos 19:2, y les dijo Pablo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos habían creído, ellos eran parte de la fe. Y Pablo dice, ¿recibieron el Espíritu Santo? ¿Y sabe cuál fue la respuesta de esta gente? No, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. O sea, habían hecho cosas, pero le faltaba un poquito más de revelación, un poquito más de letra, un poquito más de información acerca de lo que era el Espíritu Santo de Dios. Y yo tengo mi cierto temor de que nuestras nuevas generaciones por ahí no han conocido al Dios que nosotros estamos conociendo, y me parece que es un tiempo de cuidar a nuestros hijos, nuestros adolescentes, nuestras generaciones, para que realmente conozcan a Dios de verdad. ¿Está de acuerdo conmigo? O sea, esto de conocer tiene ciertos riesgos. El primero, que nosotros tengamos un conocimiento, conozcamos a Dios intelectualmente. Y la palabra de Dios dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces no es cuestión de solamente saber la teología, la parte doctrinal de la Biblia, sino que es cuestión de conocer al Espíritu de Dios, lo que le da vida, lo que le da esa manifestación a mi espíritu de un Dios que es un Dios vivo, un Dios dinámico, un Dios que me lleva de triunfo en triunfo. El Espíritu es lo que le da vida a mi vida espiritual con Dios. Es más, los demonios tienen cierto conocimiento de Dios. Ustedes saben que hasta los demonios vienen a la iglesia. No los trate de ver, pero deben estar por ahí. Porque ellos saben la palabra de Dios. Cuando el maligno tentó a Jesús, lo hizo con la palabra. Tenía conocimiento intelectual. Lo tentó usando la palabra para hacer la parte de su mentira también, de su argumento. Es más, en una oportunidad, unos fueron a reprender al demonio y estos medio que lo sacaron corriendo y le dijeron, a Jesús nosotros conocemos. Los demonios conocen a Jesús. Los demonios conocen la autoridad que tiene el creyente o no. A Pablo los conocemos también. Pero ustedes no los conocemos. Y el final de la historia fue que terminaron destartalados porque el demonio reconoció su falta de autoridad. Entonces podemos conocer intelectualmente, pero tenemos que ir más allá. El otro riesgo es conocer a Dios místicamente. Entonces muchos tienen una experiencia con Dios genuina, donde dice, el Señor me libró, el Señor me sanó, el Señor... Y conocemos casos que se dieron en la iglesia de gente que estaba en Melchor Romero, en lugares ahí con problemas tremendos emocionales, espirituales, y el Señor los sacó de ese lugar. Y por ahí vos y yo tenemos la experiencia mística de Dios, hemos recibido un milagro de Dios, pero nos quedamos sinceramente con el Dios del milagro, pero no hemos crecido en una relación genuina en el caminar con Dios. El otro riesgo es conocer a Dios afectuosamente. ¡Ay, cómo me gusta ir a la iglesia! ¡Qué bien me siento en la alabanza! No hay lugar más lindo que estar un domingo en este lugar. Qué bueno es estar con Jesús. Y muchos seguían a Jesús, pero dice la palabra que no todos creían en Él.
Y tarde o temprano, si simpatizás con Jesús, Jesús te va a confrontar para ver si vos lo vas a seguir en todas o lo tuyo es una cuestión de beneficio, de simpatía, pero es un conocimiento emocional y usted sabe cómo son las emociones. Así que, querido, hay una cosa tremenda que dice Santiago 2:26, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto. Entonces, si yo no tengo un conocimiento del Espíritu de Dios, yo tengo el riesgo de que existo, de que soy, de que participo, de que me congrego, que hago las cosas que se suponen que hay que hacer, pero espiritualmente yo me estoy muriendo. Y hay un montón de creyentes diseminados en las distintas iglesias que hacen todo lo que se supone que tienen que hacer, en el mejor de los casos, pero que por dentro están muertos. No hay presencia de Dios, no hay conocimiento de Dios, el Espíritu Santo le es ajeno, nunca se enteraron qué es esto de Espíritu Santo. Por eso Pedro decía, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que yo puedo dar? Nada, humanamente no tengo nada. Le dicen al paralítico, no tengo plata, no tengo oro, pero sí hay algo que tengo, es el conocimiento. Y estos iban caminando y como decía Pablo, ellos tenían ese perfume que el paralítico en la necesidad respiraba y decía, denme algo, hagan algo de parte de Dios, y ellos derramaban olor del conocimiento, pero algo tenían, era el poder del Espíritu Santo en sus vidas. ¿Necesitamos conocer del Espíritu Santo? Seguramente que sí, y mucho más. Porque para los tiempos que se vienen en la historia y para la vida de la iglesia y en la parte espiritual que hay en el mundo, la única manera de sobrevivir es estando llenos del Espíritu Santo, conociendo a Dios. Y si vos querés salvar tu familia, que tus hijos conozcan a Dios y que sea número uno en la lista de tus prioridades. Conocer a Dios. Y algo sin espíritu, un cuerpo sin espíritu, está muerto. Por eso será que en Apocalipsis dice, y el que tiene los 7 espíritus de Dios, los 7 espíritus de Dios, y las 7 estrellas dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. O sea, vives aparentemente, pero no hay espíritu. Sé vigilante y confirma las cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras bien acabadas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Ahí entramos en la descripción de una iglesia de personas, de creyentes, que se están muriendo por dentro. Hay cosas que Dios ha puesto, hay cosas que ha recibido esta persona, ha oído, pero esto hay que guardarlo y hay que cuidarlo para que esto esté vivo en nuestra vida. Y he encontrado algunas características de aquellos que son creyentes vacíos, que no tienen vida en el Espíritu Santo, no están llenos de Dios, por lo menos alguna. La primera característica le llamo la ley de la relatividad, no es la de Einstein, ¿está bien? ¿Cuál es la ley de la relatividad? Para aquel que está muriéndose por dentro, que no hay fluir de Dios, presencia de Dios, no hay una intimidad con Dios alimentada cada día, todo empieza a ser relativo. Es relativo leer la palabra y meditar en la palabra. Esta persona por ahí dice un día, hace 3 meses no leo un versículo. Relativo, no pasa nada. Orar es relativo. Cuando una persona perdió la frescura y el deseo por las cosas de Dios, congregarse es relativo. Voy el domingo que viene, escucho por la radio. ¿Y sabés qué pasa con tu espíritu? Se empieza a secar. ¿Y querés que te diga otra? ¿Qué pasa con la vida y el espíritu de sus hijos? Se empieza a secar. El lugar de la presencia donde hay plenitud de gozo se hace un lugar insoportable. En la iglesia me aburro. Desconocen la presencia de Dios porque papá y mamá también la hacen desconocida.
Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Cada vez que nos reunimos y el Espíritu Santo se manifiesta, hay gozo. Yo me alegré. Pero ¿cómo viene la alegría? Cuando alguien te dice, vamos a la casa del Señor. Para congregarte, alguien te está animando, tu propia fe. Pero así como alguien te dice, vamos a la casa del Señor, hay voces que te dicen, no vamos a la casa del Señor. Y ahí ponele precio a lo que sea. Pero vos empezás a transar por cualquier otra oferta que es, en la mayoría de los casos, arreglable. Es arreglable. Pero hay una voz del otro que dice, hoy no vamos. Me duele la muela. Bueno, anda que te oren y que te sanen. Siempre hay voces, y si no las voces internas. Hoy no tengo muchas ganas de ir. Hay otros que dicen, el día que esté mejor, limpiadito de algunos pecados, voy a ir, porque hoy no me encuentro muy encuadrado. Y es mentira satánica. ¿Por qué nosotros venimos a qué? A ser limpiados y lavados. Venimos al tabernáculo del Señor. El Señor derrama agua, derrama de su aceite, derrama de su sangre sobre nosotros y tenemos la experiencia del gozo. Pero cuando perdemos o la iglesia pierde la pasión por el Espíritu Santo, todo tiene más valor que congregarse y que buscar la presencia de Dios, porque ahí el Señor envía bendición y vida eterna. La segunda característica es que la gente o la persona se vuelve más carnal. Cuando hay menos presencia de Dios en nuestra vida, nos volvemos más temperamentales. Ya tu esposa te entra a ver de costadito, pues dice, acá hay más carne que espíritu. Y nosotros reaccionamos más humanamente que guiados y manifestando el fruto del Señor en nuestras relaciones sobre todas las cosas. Así que cuando hay menos presencia del Espíritu Santo, lo primero que se resienten son las relaciones. Porque el fruto, fíjate que está dirigido a la manera en que nosotros personas nos relacionamos mucho mejor con el otro. Entonces, cuando menos presencia, más problemas en nuestras relaciones, en casa, matrimonios y demás. Gente que busca de Dios tiene una capacidad mayor para solucionar, ser más saludables, para poder perdonar y conciliar mejor con relaciones con otras personas. Otra característica, fíjate, es que finalmente la gente llega a lo que el Señor dijo que va a ser para este tiempo, la apostasía, apostatarán de la fe. Se endurece tanto el corazón que por ahí viene uno de cualquier secta con un versículo bíblico, con una propuesta, con una profecía rara y ya te arrastró y ese espíritu estaba en este tiempo. Todo comenzó cuando se enfrió el corazón y vos te metiste en cualquier lado y el corazón duro finalmente se aleja de la presencia del Señor. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? ¿Y qué hace el Espíritu Santo? En primer lugar, trae revelación de Dios. Por eso necesitamos conocer el Espíritu Santo. Y nosotros, dice la palabra, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Vos sabés tu propósito? Te lo revela el Espíritu Santo. Hay algunos que viven, se programan, sirven, ya pueden hasta profetizar lo que pasa en el futuro. Pero la gente que tiene un fluir con Dios, te haces una persona creando situaciones de sorpresa, porque el Espíritu Santo te revela no tu sueño, ni tu idea, ni tu plan, ni tu calendario, ni tu agenda, sino que el Espíritu Santo te revela lo que hay en el corazón de Dios. Necesitamos la revelación que viene del Espíritu Santo. En segundo lugar, el Espíritu manifiesta el poder de Dios, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿De dónde viene esa capacidad? Viene de caminar íntimamente con el Espíritu Santo de Dios.
El poder de Dios se manifiesta por encima de nuestras limitaciones humanas. Y en tercer lugar, podríamos hablar tanto del Espíritu Santo, pero podemos decir que el Espíritu Santo manifiesta la autoridad de Dios. Dice Hechos 10:30, este anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. El secreto y la razón era porque Dios estaba con él, porque el Espíritu lo había ungido y lo había enviado. Y termino este discurso en esta mañana con algunos tips, recordándote lo que pasó en los primeros capítulos, mejor dicho 1 y 2 sobre todo, del libro de los Hechos. Yo tengo profundamente en mi corazón arraigada la idea, esa convicción de que debemos volver al Pentecostés, al espíritu del Pentecostés. La iglesia comenzó en ese tiempo, la misión comenzó en ese tiempo, la transformación de Dios en las vidas comenzó en ese tiempo llamado Pentecostés, y tenemos que ser esa iglesia llamada a ser llena del conocimiento del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Pero entendemos que si no conocemos al Espíritu Santo no conocemos a Dios. Y si queremos más de Dios hay que conocer al Espíritu Santo. De una manera completa, genuina. Unos tips y termino con esto. Para conocer más al Espíritu Santo. Número 1, saber que Dios quiere revelar su Espíritu. El Señor, dice la palabra, no da el Espíritu por medida. Dios quiere, es su propósito, niño, adolescente, adulto, viejo, que tengas una plenitud en el Espíritu en tu vida. Joel capítulo 2 dice que en los postreros tiempos todos serán llenos del Espíritu Santo. Los jóvenes, los viejos, esa es la iglesia que soñamos. Amén. Es la iglesia atractiva. Dios quiere revelarse en una manera mayor a todos nosotros. Amén. La segunda cosa, porque la primera de que Dios quiere revelarse tiene que ver con una promesa. Les había dicho el Señor, si no esperen la promesa del Padre. La promesa es lo prometido para tomarlo. En segundo lugar, entonces, debemos amar la comunión. Diga, amar la comunión. Primero, desearlo porque viene de Dios, es una promesa. En segundo lugar, debemos amar la comunión. Si usted creyente y yo no amamos, no priorizamos, no tomamos como el lugar supremo estar juntos en su nombre, vamos a tener problema de vida espiritual seguro, porque Dios derrama su espíritu en un cuerpo y en un pueblo. Estaban unánimes y juntos. Eso es ser iglesia, eso es estar congregados. Dios da más del Espíritu Santo cuando estamos en comunión. 3, hay que ser perseverantes. Me acuerdo la historia de Sebastián, que él conocía un poquito de Dios, era creyente nuevo, jovencito, soltero, pero dice que fue a la iglesia y él dijo, yo hoy quiero conocer al Espíritu Santo. Y dice que pasó por un negocio, se compró unos pañuelitos al estilo de antes, ¿no? Ahora no usamos casi pañuelo de tela, porque él sabía que cuando Dios lo visite se iba a emocionar, Dios iba a hacer algo. Y ese joven fue lleno del Espíritu Santo en esa reunión. Pero hay que ser perseverante. Es más, ¿saben qué les dijo Dios cuando les dio las directivas? Y estos perseveraban unánimes en oración y ayuno. Dios les había dicho, no se muevan de Jerusalén, quédense ahí. ¿Saben cuántos arrancaron ese tiempo de Pentecostés? 500. Son 500 fieles que el Señor dejó en el monte donde Él ascendió. Pero entre el monte y el tiempo del derramamiento del Espíritu Santo, 380 quedaron afuera, porque 120 recibieron la plenitud del Espíritu. La cuarta, debemos preparar el lugar. Preparar un aposento alto es limpiarnos, decirle, Señor, esto no sirve, yo quiero ser lleno de tu presencia. En quinto lugar, ser bendición a otros y recibiréis, como dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu. ¿Y qué pasa? Y me seréis testigos. Dios te va a usar en una dimensión mayor para bendecir la gente. Cuando seamos llenos del Espíritu Santo. Y la última,
Dice que comenzaron a hablar en otras lenguas. Esto es, que comenzarás a hablar en el lenguaje de Dios. La reunión de bendición que tuvimos en el Congreso, al final de nuestro Congreso, fue un tiempo de ministración familiar, ¿se acuerdan? Tiempo precioso, glorioso, muy fuerte. Y en ese momento nos juntamos como familia y fue tan fuerte lo que el Señor impactó nuestras vidas, sobre todo la vida de nuestras hijas. En una de estas reuniones yo terminé de predicar, me abraza mi hija Amy, la más chiquitita, y yo empecé a bendecirla, a darle palabra y como que nos mimetizamos ahí con ella. Y ella habló con su mamá después y le dice, Amy, mamá, papá me estaba orando y yo sentía un viento. Abrí los ojitos pero no había nadie. Querido, el Espíritu Santo es para este tiempo. Esto no termina en un culto, en una invitación al altar. Esto es un estilo de vida de desear más del Espíritu Santo. Seguiremos enseñando de cómo vivir, de cómo hacer la obra, cómo mejorar nuestra familia, cómo estar potenciados en la vida. Pero la riqueza de una iglesia no es otra cosa que tener la plenitud de Dios en su vida. Pónete de pie. Esa es la iglesia que soñamos y espero que vos quieras ser parte. Amén. Cerrá tus ojos al Señor. Este es un tiempo de Dios para nosotros, pero es un tiempo donde Dios se quiere manifestar con poder y gloria en nuestras vidas. Si hay algo que Dios desea de tu vida y de mi vida, es que no solamente le conozcamos intelectualmente, místicamente o afectivamente. Dios quiere manifestar en nosotros la revelación de su conocimiento. El Señor quiere revelarnos de tal manera que como iglesia, como personas, en el lugar donde el Señor nos lleva y nos usa, y trabajamos y compartimos, se deje sentir el perfume, el olor de su conocimiento. El olor de Jesús sana. El olor de Jesús bendice. El olor de Jesús cambia el ambiente de un lugar. Porque recibiré en poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos. Cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, estamos expuestos a tu palabra para este tiempo y para este día, Señor. Señor, cuando tengamos ese encuentro permanente por relacionarnos con el Espíritu Santo, más le conoceremos. Señor, nuestra vida sin tu presencia se seca y se muere. Señor, deseamos otra vida. Deseamos tu frescura, tu llenura. Señor, queremos conocerte más íntimamente en nuestros corazones. Señor, nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia, aún la iglesia, sin cultivar esa presencia de Dios aquí en la tierra, Señor, es un ambiente donde, Señor, tarde o temprano, no reinas tú, Señor. Señor, tú dijiste que el Espíritu Santo como símbolo, Señor, se posará sobre nosotros como una mansa paloma. Señor, no entiendo por qué no fue otro pájaro, no fue otra figura, pero sí sé, Señor, que la paloma es sensible, que ante el menor movimiento, ante un descuido, esa paloma, Señor, se va
huye. Señor, sensibilizanos de tal manera que tu presencia quiera llenar este templo del Espíritu Santo que es nuestro espíritu. Señor Jesús, hoy te adoramos como iglesia. Quieras tú, Señor, que esta iglesia apareje permanentemente ese lugar, ese aposento alto, para que sea el lugar donde vengas a manifestarte, Señor. Señor, perdónanos por tanto descuido. Señor, por menospreciar la manera donde te vas a manifestar. Señor, por hacernos tan insensibles. Señor, por hacernos tan opcionales, Señor, en lo que vos santificaste. La comunión con los santos, la revelación de tu palabra a través de meditarla. Señor, de poder abrir nuestros labios y saber que el Espíritu clama con nosotros, Señor, ante la presencia del Padre, para pedir como nos conviene, Señor. Señor, no podemos pretender todo de vos si hay descuido en nuestro corazón. Por eso hoy te decimos, ven a nosotros, Espíritu Santo de Dios. No solo a nosotros, Señor. Señor, hoy te entregamos nuestros hijos para que ellos, Señor, sean llenos del Espíritu Santo también. Señor, que podamos entender que en el Espíritu y en tu presencia podemos estar seguros, Señor, porque aún en medio de situaciones de dificultad, Señor, nadie arrebata tus ovejas de tus manos, Señor. Señor, nuestros hijos no serán arrebatados. Señor, no caerán de tu propósito, Señor. Señor Jesús, ayúdanos, Señor, a amigarnos con tu presencia sin tabúes, sin pretextos, sin preconceptos, Señor. Señor, atrae sobre nosotros este Pentecostés. Atrae sobre nosotros esta experiencia, Señor, como iglesia. Si estás deseando del Espíritu Santo, abrí tu corazón. Decís, Señor, yo quiero. Dice la palabra que no va a negar el Señor a quien le pida de su Espíritu Santo. Decirle, Señor, llename. Señor, llename de tu presencia ahora. ¿Hace cuánto que no estás sensibilizado por la presencia de Dios? Esta es la mañana, este es el tiempo. Dios quiere volver a impresionarte. Dios quiere volver a sensibilizarte. Dios quiere darte poder. Dios quiere darte revelación. Dios quiere darte autoridad de Dios por su presencia. Cultivamos tu presencia, oh Dios. Mansa paloma, ven sobre nosotros. Señor, derrama el perfume de tu conocimiento en nuestro espíritu. Señor, como aquellos 120, vení sobre nosotros. Señor, queremos esperarte con perseverancia. Queremos estar unidos y en comunión, Señor. Queremos prepararte el lugar en cada momento de encuentro, Señor. Señor, queremos saber amar la comunión. Queremos ser bendición a otros, Dios. Que Tandil sea lleno de tu presencia y tu gloria por una iglesia que derrama de lo que tiene, de lo que sobra, de lo que fluye. Señor, prepara la iglesia, prepara nuestras vidas, enciéndenos, Señor. Métele fuego, Señor, a nuestra vida espiritual. Métele fuego a nuestros llamados, Señor. Métele gracia a nuestros dones. Señor, esos labios que fueron transformados por Pedro, que con pocas palabras hicieron tanta transformación, Dios.
Señor, vivifica, 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 oh Dios, corazones endurecidos. Hay un río, un renuevo de Dios que quiere venir sobre nosotros. Aquí te estamos anhelando, Jesús. Aquí te estamos anhelando, Espíritu de Dios. Llena, oh Dios, llena, oh Dios, llena, oh Dios, llena, oh Dios. Llena, oh Dios, llena, oh Dios. Sin la presencia de Dios, nuestra vida espiritual se muere. Se termina el Evangelio. Sin la presencia de Dios, la iglesia deja de ser iglesia. Llena, Señor, llena, llena, llena. Señor, llena la vida de nuestros hijos, de nuestras hijas. Porque el Espíritu es derramado sobre toda carne, Señor. Sobre toda carne, sobre toda carne. Te anhelamos, fuego de Dios. Fuego de Dios, consúmenos. Este fue el mensaje del Ministerio Vida para Todos, en vivo desde una de nuestras reuniones.